La mayoría de los estudiantes que intentan ganar dinero extra nunca cambian realmente su situación. No porque sean perezosos, no porque les falten ideas, sino porque siguen eligiendo el tipo de ingreso que los mantiene atrapados en el mismo lugar. Probablemente ya has sentido esto. Buscas formas de ganar dinero, intentas algo, tal vez incluso ganas un poco, pero nada realmente cambia. Tu cuenta bancaria no se siente diferente. Tu estrés no desaparece. Y de alguna manera, incluso después de esforzarte, sigues viviendo el mismo ciclo. El problema no es que no estés haciendo nada. El problema es que lo que estás haciendo no está construyendo nada. A la mayoría de los estudiantes se les dice que busquen un ingreso extra, que trabajen más horas, que persigan dinero rápido. Y suena bien, se siente productivo. Pero esa es exactamente la razón por la que no funciona a largo plazo. Hay dos formas completamente diferentes de ganar dinero como estudiante. Una te mantiene ocupado, intercambiando tiempo por pequeños resultados que desaparecen tan rápido como llegan. La otra construye algo en silencio que empieza a trabajar para ti, incluso cuando no estás prestando atención. Casi nadie explica la diferencia lo suficientemente pronto. Si no ves esto ahora, puedes pasar años haciendo cosas que parecen correctas pero que en realidad nunca te hacen avanzar. Pero una vez que empiezas a notarlo, cada decisión que tomas con tu tiempo comienza a cambiar. Y de ella la primera idea a la que la mayoría de los estudiantes recurre es la más simple. Algo que paga rápido, algo que cualquiera puede empezar, algo que se siente como una victoria fácil. Y esa es exactamente la razón por la que te atrapa. Haces tareas pequeñas, trabajos rápidos, cosas que te dan dinero al final del día o de la semana. Se siente bien al principio porque finalmente ves que entra algo de dinero, pero luego te das cuenta de algo incómodo. Cada vez que te detienes, el dinero también se detiene. Siempre estás empezando desde cero otra vez. El error no es hacer este tipo de trabajo. El error es pensar que así se construye el progreso financiero. Si usas este tipo de ingreso de la manera correcta, se vuelve poderoso. No por cuánto paga, sino por lo que te permite hacer después. En lugar de tratarlo como tu solución, lo tratas como tu punto de partida. Lo usas para crear espacio, para comprar tiempo, para financiar algo que no depende de que estés presente cada segundo. Ese cambio es donde las cosas comienzan a transformarse. La misma acción, pero un resultado completamente diferente dependiendo de cómo la uses. Y de ahí a dos, muchos estudiantes empiezan a buscar formas de ganar dinero en Internet. Se siente más inteligente, más moderno, menos agotador. Ves a personas hablando de productos digitales, contenido, inteligencia artificial. Y parece la salida perfecta de intercambiar tiempo por dinero. Pero aquí es donde la mayoría se queda atrapada sin darse cuenta. No construyen nada realmente. Consumen ideas, prueban cosas al azar, cambian cada vez que algo se siente lento y terminan empezando desde cero una y otra vez. El problema no es Internet. El problema es cómo lo estás usando. Ganar dinero online no se trata de encontrar el método correcto. Se trata de comprometerte con una dirección el tiempo suficiente para que empiece a funcionar. La mayoría de las oportunidades en Internet se sienten lentas al principio. Y esa es exactamente la razón por la que la gente abandona antes de que pase algo. Si eliges algo como freelance, creación de contenido o incluso usar herramientas de IA para ofrecer servicios, la verdadera ventaja no es el primer dinero que ganas. Es la habilidad que construyes mientras lo haces. Escribir, vender, comunicar, resolver problemas. Esas habilidades crecen con el tiempo de una forma que el dinero rápido nunca logra. Cuando empiezas a verlo como un sistema en lugar de una ganancia rápida, todo cambia. Dejas de perseguir lo que paga hoy y empiezas a construir algo que pagará mejor mañana. Y ahí es donde la mayoría se queda atrás. No porque eligieron mal, sino porque no se quedaron el tiempo suficiente para que funcione. Y de ella tres en algún momento. La mayoría de los estudiantes empieza a pensar en hacer más ideas, más plataformas, más formas de ganar dinero al mismo tiempo. Parece ilógico. Si una cosa da poco, entonces 5 deberían dar más. Pero aquí es donde el progreso se rompe en silencio. Divides tu tiempo, tu atención, tu energía. Nada recibe el enfoque suficiente para crecer. Todo se queda en nivel principiante. Y como nada funciona rápido, asumes que nada es lo suficientemente bueno. Entonces cambias otra vez. El problema no es la falta de esfuerzo, es la fragmentación. Las personas que realmente avanzan no hacen más,
van más profundo. Toman un camino y lo llevan más lejos de lo que la mayoría está dispuesta. Mientras otros reinician, ellos refinan. Mientras otros dudan, ellos mejoran. Cuando te enfocas en una sola cosa el tiempo suficiente, algo empieza a pasar. La entiendes mejor. Te vuelves más rápido. Cometes menos errores. Y poco a poco lo que antes era difícil se vuelve predecible. Ahí es cuando empiezan a aparecer los resultados. No se trata de elegir la idea perfecta. Se trata de elegir una y quedarte el tiempo suficiente para convertirla en algo real. La mayoría nunca llega a ese punto, no porque no pueda, sino porque no se queda. Y de ella 4 en algún momento, vas a sentir la necesidad de gastar el dinero que finalmente empiezas a ganar. No en algo grande, solo cosas pequeñas. Comida, suscripciones, cosas que parecen inofensivas porque tú lo ganaste. Y aquí es donde la mayor parte del progreso desaparece. No es la falta de ingresos lo que mantiene a los estudiantes atrapados. Es la forma en que el dinero se maneja en el momento en que llega. Trabajas, ganas, y sin darte cuenta, ya se fue. No se pierde de forma dramática, solo se filtra lentamente a través de decisiones que se sienten normales. El error es pensar que el control viene después, cuando ganes más. No es así. Si no puedes controlar una cantidad pequeña, una cantidad mayor no arreglará nada. Solo ampliará el mismo comportamiento. El cambio es simple pero incómodo. Dejas de tratar el dinero como algo para usar inmediatamente y empiezas a tratarlo como algo que dirigir. Cada cantidad que entra tiene un propósito antes de que la gastes. Una parte se queda. Una parte se mueve. Una parte construye. Aquí es donde la mayoría pierde la oportunidad sin darse cuenta. No porque no haya ganado suficiente, sino porque nada se mantuvo el tiempo suficiente para crecer. Cuando empiezas a controlar a dónde va tu dinero, incluso en pequeñas cantidades, algo cambia. Ya no reaccionas, decides. Y ese es el punto en el que el dinero deja de desaparecer y empieza a acumularse. Idea 5. Hay un camino que casi ningún estudiante toma en serio al principio, porque no parece dinero. Se ve lento, incierto, y a veces incluso inútil en comparación con las formas rápidas de ganar. Construir algo que no paga inmediatamente. Una habilidad, una audiencia, un pequeño activo digital. Algo que necesita tiempo antes de dar algo a cambio. Y esa es exactamente la razón por la que funciona. La mayoría de las personas ignora esto porque quiere resultados ahora. Pero quienes eligen este camino desde temprano son los que eventualmente dejan de depender del esfuerzo constante para ganar dinero. Cuando aprendes a escribir, crear, comunicar o resolver un problema específico, no solo ganas dinero una vez. Estás construyendo algo que puede reutilizarse, mejorarse y escalarse. Aquí es donde la diferencia se vuelve clara. Un camino te mantiene trabajando por cada dólar. El otro construye lentamente algo que empieza a trabajar para ti. No se siente emocionante al principio. No hay recompensa inmediata. Pero con el tiempo, se convierte en lo único que realmente crea libertad. Y una vez que ves esto, es difícil volver a elegir como antes. Si has intentado ganar dinero extra antes y no funcionó, no fue mala suerte, no fue el momento. Y definitivamente no fue porque no haya oportunidades. Fue la forma en que lo abordaste. La mayoría de los estudiantes salta de una idea a otra, no porque sean descuidados, sino porque persiguen algo que se siente más fácil, más rápido o más seguro. En el momento en que algo se siente lento, asumen que está mal, entonces cambian. Y cada vez que cambian, reinician todo. Ese es el error que silenciosamente mantiene a las personas atrapadas durante años. El progreso en cualquier cosa que realmente construye ingresos es lento al principio. No porque no funcione, sino porque todavía estás aprendiendo cómo hacerlo funcionar. Y si te vas antes de ese punto, nunca llegas a la parte donde empieza a dar resultados. Las personas que avanzan no son las que encuentran ideas perfectas. Son las que se quedan el tiempo suficiente para entender lo que están haciendo. Si sigues eligiendo en función de lo que se siente fácil, te quedarás en ciclos que parecen productivos pero que no llevan a ningún lado. Pero si eliges en función del potencial y le das tiempo, algo empieza a cambiar. Ahí es donde la mayoría se queda atrás. No por falta de esfuerzo, sino por falta de constancia. Si sigues eligiendo formas de ganar dinero basadas en lo que se siente rápido o fácil, nada cambia realmente. Te mantienes ocupado,
te mantienes activo, pero tu situación sigue casi igual. Parece progreso desde fuera, pero por dentro sigues dependiendo de la siguiente tarea, de la siguiente oportunidad, del siguiente resultado a corto plazo. Y esa dependencia es lo que te mantiene atrapado. Porque cada vez que algo se detiene, te ves obligado a empezar de nuevo. No hay estabilidad, no hay acumulación, no hay sensación de control. Solo movimiento constante sin dirección. Pero en el momento en que cambias la forma en que eliges qué hacer, aunque sea un poco, las cosas empiezan a moverse de manera diferente. Cuando te enfocas en algo que construye con el tiempo, incluso si empieza más lento, empiezas a crear algo que no se reinicia cada día. Tu esfuerzo comienza a acumularse. Lo que hiciste ayer empieza a ayudarte hoy. Esa es la diferencia que la mayoría nunca experimenta. Y si ignoras esto ahora, puedes pasar años trabajando sin sentir que avanzas. Pero si lo entiendes a tiempo, incluso pequeñas acciones comienzan a acumularse de una forma que cambia completamente tu posición. El cambio no se trata de hacer más, se trata de elegir diferente. En algún momento, dejas de preguntarte qué puedo hacer para ganar dinero hoy y empiezas a preguntarte qué puedo construir que siga importando el próximo mes. Esa sola pregunta cambia todo, porque ahora tu tiempo tiene dirección. En lugar de reaccionar a cualquier oportunidad que aparece, empiezas a filtrar. Ignoras cosas que pagan rápido pero no llevan a ningún lado. Le das atención a lo que crece, incluso si empieza más lento. Y con el tiempo, esa decisión se acumula de formas que son difíciles de ver al principio, pero imposibles de ignorar después. Aquí es donde empieza a aparecer el control. No porque de repente ganes mucho, sino porque entiendes lo que estás haciendo y por qué. Dejas de adivinar, dejas de reiniciar, empiezas a construir. Y cuando llegas a ese punto, ganar dinero extra deja de ser el objetivo. Se convierte en una consecuencia de cómo piensas y de cómo usas tu tiempo. La mayoría de las personas espera hasta verse obligada a aprender esto. Cuando el dinero se convierte en un problema que ya no pueden ignorar, no tienes que esperar a eso. Esto nunca fue realmente sobre 5 ideas. Se trata de cómo decides que merece tu tiempo y en qué se convierte esa decisión con el tiempo. Puedes tomar las mismas oportunidades que todos ven y quedarte estancado. O puedes abordarlas de forma diferente y poco a poco construir algo que cambie tu posición. La diferencia no está en la idea, está en cómo la usas. La mayoría de las personas sigue buscando algo nuevo, algo mejor, algo más fácil. Pero lo que realmente te hace avanzar es elegir una dirección y tratarla como si importara. Darle el tiempo suficiente para crecer, el enfoque suficiente para mejorar y la intención suficiente para convertirla en algo real. Ahí es donde nace el control. No de ganar más de forma aleatoria, sino de entender a dónde va tu esfuerzo y qué está creando. Cuando llegas a ese punto, el dinero deja de sentirse impredecible. Se convierte en algo que puedes influir, ajustar y hacer crecer. Y una vez que lo ves así, es difícil volver a adivinar. Porque ahora sabes que estar estancado nunca fue por falta de opciones, fue por no ver la diferencia. Y ahora sí la ves.